No sé qué era eso que vi aquella noche. Me encontraba solo en mi departamento. Eran alrededor de las 9 de la noche. Estaba jugando cuando recibí una llamada desconocida. No le tomé mucha importancia y decidí seguir jugando. Después de un poco tiempo, me volvieron a llamar. De nuevo no contesté. Pasó una media hora más y el teléfono volvió a sonar. Estaba molesto, así que decidí contestar, pero no escuché nada. Lo único que escuché fueron murmuros a lo lejos. Colgué y decidí seguir jugando. Pasaron unas horas, pero de alguna manera sabía que algo no estaba bien. Es como si la brisa se sintiera extraña. Decidí ir a revisar. Al pasar por la ventana, estaba oscuro, pero se alcanzaba a ver algo caminando por los árboles. No le di importancia. Creí que era una especie de animal, así que me fui a jugar de nuevo. Pero cuando estaba a punto de sentarme, tocaron a mi puerta. Fui a ver quién era, pero no había nadie. Antes de cerrar la puerta, escuché otro murmuro. Me asusté y cerré la puerta. Al cerrarla, la electricidad se fue. Armado de valor fui a ver qué ocurría. Al llegar ahí, vi a alguien de espaldas. Estaba llorando. No sabía qué hacer, solo quería salir de ahí rápidamente. Al mirar qué había sucedido, me percaté de que un interruptor se había apagado. Lo encendí y al darme la vuelta seguía estando ahí esa persona. Seguía sentada, pero ya no estaba llorando. Se había dado la vuelta. Tenía unos ojos saltones y una sonrisa macabra. Me asusté. Me seguía viendo con esa mirada. Era espeluznante. Decidí salir corriendo de ahí, pero esa persona no dejaba de verme. Antes de salir, se paró. Lo alcancé a ver. Era alto, era delgado. Parecía que su piel estaba pegada a sus huesos. Antes de cerrar la puerta, se aproximó hacia mí. En el último segundo alcancé a cerrar la puerta y salí corriendo de nuevo. Se escuchaba cómo golpeaba mi puerta, una y otra vez, mientras yo estaba subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Escuché cómo rompió la puerta e hizo un grito agonizante. Después de eso, empezó a subir rápidamente. Sentía que ya casi llegaba hacia mí. Cerré la puerta de mi cuarto. Esa cosa estaba afuera. Empecé a escuchar ruidos, pero no eran en mi departamento. Eran en el departamento de mis vecinos. Escuchaba cómo ellos gritaban por ayuda, pero lo que sea que fuera eso, los hacía callar inmediatamente. Después de eso, escuché una voz extraña que decía: «Eres mío. Solamente te has salvado por ahora». Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me alejé de mi puerta. Pasaron horas. No sabía qué hacer. Me quedé en shock, pero parecía ser que todo se había calmado. No sabía si todo esto era real. ¿Qué era lo que estaba pasando? Decidí llamar a las puertas de mis vecinos, pero las puertas estaban destrozadas. Al entrar al departamento de uno de mis vecinos, lo vi en el suelo tirado. No quería esperar lo peor, pero parecía que había pasado lo peor. No había señales de ningún vecino. No sabía lo que les había pasado. Y al voltear, me encontré de nuevo con esa cosa. Vi algo en las penumbras. Me encontraba en mi casa. Estaba esperando a mis padres. Habían salido a una fiesta a la que yo no podía ir. Estaba solo. Mi hermano había ido a la casa de un amigo. No me preocupé mucho, no era la primera vez que me quedaba solo. Pensaba en pedir pizza e ir a ver la televisión a mi cuarto. A las 11 de la noche, tocaron la puerta de mi casa. Pensé que era el repartidor, así que me dispuse a ir a pagar. Pero al abrir la puerta, no había nadie. Solo la penumbra y los murmuros del viento. Miré hacia todos lados buscando al repartidor,
pero en ese momento parecía que lo había visto. Era una persona, o eso pensaba. Era alto, más alto de lo normal. Además era muy pálido. Salí a ver quién era. En ese momento caminé unos metros y me di cuenta que me estaba observando, pero no de una forma normal. Me estaba observando de una manera rara. Sus ojos estaban muy abiertos y tenía una sonrisa en el rostro. Me asusté, corrí adentro de la casa y cerré la puerta de inmediato. El miedo se apoderó de mí. Le puse candado a la puerta y traté de llamar a mi madre, pero hubo un cortocircuito. Se apagaron las luces. Escuché a esa cosa afuera. Estaba golpeando la puerta. Quería entrar. Poco a poco golpeaba más fuerte. Corrí hacia el cuarto de mi madre. Estaba muy asustado. Esa cosa parecía que iba a romper la puerta. Pasó un tiempo y dejé de escuchar los golpes. De cierta forma me alivié, aunque seguía teniendo miedo. Esa cosa podría estar ya dentro de la casa. Aún con todo el miedo, llamé a mi madre y estaba conversando con ella hasta que me di cuenta de algo. Su teléfono lo había dejado en la casa. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Vi que había alguien más en casa. Quiero contar esta experiencia. Me ocurrió mientras me encontraba solo en mi casa. Quiero aclarar que yo no creo en estas cosas paranormales, pero todo comenzó cuando llegué de la escuela a mi casa. En mi hogar vivíamos 5 personas: mi madre, mi hermana, su pareja, mi sobrino y yo. Normalmente el novio de mi hermana trabajaba turnos de noche, por lo que yo siempre entraba a la casa en silencio, ya que a la hora que yo llegaba, él siempre se encontraba en la habitación durmiendo y no quería despertarlo. Cuando yo había llegado no estaba ni mi madre, ni mi hermana, ni mi sobrino, lo cual no era extraño para nada. Simplemente subí al segundo piso hacia mi habitación a recostarme un rato y descansar luego de un largo día. Me pasé la tarde en el celular sin hacer mucho realmente. Con suerte y me quité el uniforme. De vez en cuando escuchaba ruidos en el comedor y en la cocina, pero no le presté atención, solo asumí que era el novio de mi hermana haciendo algo para comer. Los ruidos pararon después de un tiempo y un silencio denso reinó sobre la casa. Yo solo lo ignoré y seguí en mis asuntos sin prestar mucha atención al entorno. La noche comenzó a caer lentamente por la ventana, así que por fin me decidí a pararme de la cama y hacer algo para comer. El poder del hambre era más grande que el de quedarme tumbado en la cama, así que salí de mi habitación. El pasillo estaba vacío como siempre. La casa estaba a oscuras, ya que me gusta la oscuridad, así que prendí la linterna de mi celular para poder bajar las escaleras con cuidado, sin tropezarme. Bajé lentamente. Con cada paso que daba, las tablas tronaban. A mitad del camino decidí detenerme al notar que la puerta del baño estaba entreabierta. Estaba casi cerrada, solo se veía una pequeña brecha que brillaba con intensidad en la oscuridad. Miré la puerta con extrañeza. Estaba muy segura que todas las luces de la casa estaban apagadas. Asumí que el novio de mi hermana se había levantado y se había metido a bañar. Aún así, en el momento le grité: «Clemente, ¿eres tú?». Solo me recibió el silencio. La puerta del baño se cerró fuertemente desde dentro. No me preocupé mucho, ya que sabía que el novio de mi hermana era tímido, no estaba sorprendido para nada. Aún así, bajé hacia la cocina lentamente, con una sensación extraña en el cuerpo. La casa se encontraba extremadamente fría y sentía un incómodo hueco en mi estómago. Me serví agua y subí rápidamente. Luego, mi madre me llamó para avisarme que habían ladrones en el vecindario, pero no me preocupé mucho, ya que estaba todo cerrado por dentro y por fuera y teníamos cámaras con alarmas. Después de un rato, sentí que 2 puertas se abrían, así que volví a bajar al primer piso. Vi como una figura entraba rápidamente a la habitación de mi hermana. El baño aún tenía la luz prendida, así que la apagué. Recuerdo acercarme a la habitación de mi hermana y tocar la puerta, ya que quería sacar algo de ahí. Así que la abrí lentamente y vi la silueta de una persona acostada debajo de las sábanas. No quería despertarlo, así que hice lo que debía hacer rápidamente y salí. Durante esa noche, no fue el único suceso extraño. La puerta se abría y cerraba cuando todas las ventanas estaban cerradas, y a pesar de que sentía la presencia del novio de mi hermana, no lo había visto. Por aburrimiento, decidí mirar las cámaras. Todo parecía normal, a excepción de un fragmento de un video que duraba solo unos pocos segundos.
una silueta negra y alta afuera de las rejas de mi casa, mirando fijamente la cámara por varios segundos. Por primera vez en esa noche, temblé del miedo. Era escalofriante. En ese momento, cualquier tranquilidad se esfumó de mí. Me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. Tenía miedo porque mi madre me había avisado que había ladrones, así que decidí no salir más de mi habitación y refugiarme ahí. Pero antes bajé al primer piso nuevamente, a la habitación de mi hermana, y decidí preguntar: Clemente, ¿has visto algo extraño aquí? La puerta de la habitación se abrió y luego se cerró bruscamente. Decidí volver a mi cuarto, así que ya arriba, debajo de las sábanas, y con un sentimiento de seguridad, decidí llamar a mi hermana. Estuvimos hablando un rato y le conté que Clemente había dormido toda la tarde, se bañó y me había estado ignorando todo el día. Mi hermana se quedó en silencio durante unos segundos. Nunca me había sentido más incómodo. ¿De qué hablas? Clemente está aquí con nosotros. Mi corazón se detuvo por un momento y por un segundo dudé si volvería a latir. Mi estómago se hundió en ansiedad por primera vez en esa noche. Sus palabras me dejaron congelado. Justo en ese momento escuché pasos por la escalera. Cada vez iban más rápido. Nunca corrí tan rápido en mi vida como esa ocasión solo para cerrar la puerta. Si no era Clemente, ¿qué mierda era eso que vi? Estaba seguro al 100% de que era él. No tenía ninguna duda. Incluso había escuchado la ducha. ¿Cómo era posible que no fuera él? No era un ladrón porque las alarmas lo hubieran detectado. No podía dejar de pensar en eso, tanto que en la noche no dormí. Lo único que pude pensar fue en la figura esbelta que estaba fuera de mi casa. La cámara tenía el video de la cosa rara. Lamentablemente nos mudamos de casa y no recuperamos nada de esos archivos. Sigo buscando e intentaré encontrarlos, pero estoy seguro de que lo que pasó esa noche no fue producto de mi imaginación. La casa de mi abuela es un tanto peculiar. Cuando voy de visita con mi familia, por lo general nos acomodan en los cuartos por matrimonios y por nietos. En el terreno donde está la casa de mi abuela hay una casa y un apartamento dentro de ahí, que también son de ellas, y el gran terreno a un lado que se encuentra lleno de hojas que crujen en cuanto las pisas. Aunque esa zona esté restringida, sinceramente es de mis favoritas. Al ser relativamente pocos nietos en un solo cuarto, tenemos un cuarto con baño y con un closet, y con camas suficientes para dormir. Cuando voy de visita puedo ver a mi primo favorito. Le llamaremos Steve. Steve y yo, al ser de los más grandes, tendemos a dormir tarde desde que tenemos 9, ya que casi nunca nos veíamos y no nos dejaban desvelarnos. Recuerdo que una vez soñé algo bastante raro en ese mismo cuarto. Una persona me agarraba, me jalaba en el closet y luego me despertaba sin saber qué pasaba después, pero viendo que ese closet estaba abierto. Resulta que mi hermano mayor odia estar en esa casa, así que siempre se quedaba en el cuarto todo el día, y en cuanto se cansaba, se levantaba e iba a la sala de la parte de arriba de la casa. Se recostaba y no hacía nada más que ver su celular. Me comentó que una vez estaba en esa sala, mientras escuchaba cómo del cuarto de mi abuela, que queda frente a la sala de la parte de arriba, salía una conversación. Después de un rato, él entró a ese cuarto, y se dio cuenta que no había nadie dentro. Salió a ver si el teléfono fijo estaba en su lugar y ahí estaba. Mi abuela tiene un celular, pero no sabe cómo utilizarlo. Era imposible que estuviera en una llamada. La casa de mi primo está dentro del terreno de mi abuela, así que para ir de una casa a otra tenemos que caminar menos de 1,5 metros. Steve se había roto el pie y como no podíamos hacer nada, decidimos mudarnos a la sala de mi abuela a jugar videojuegos todo el día. Todas las personas adultas de la casa decidieron ir al departamento de mi abuela a ver películas, así que nos dejaron solos. Teníamos todas las luces apagadas, solo el ruido de la televisión y nuestras risas al jugar. De la nada, escuché a Steve gritar de una manera rara. No era un grito de diversión o sorpresa, era de terror y me dijo: ¿Lo viste? Le respondí que no, que se callara y que siguiera jugando. Me arrebató el control y me dijo que viera la puerta de la cocina. Solo pude abrir los ojos y ver que de la cocina se lograba ver una figura negra que se movía alrededor. No había manera de que esa cosa fuera humana. Ni siquiera cabía completamente en ese espacio. Lo que parecía ser su cuello, o lo que sea que fuera, se doblaba ya que el techo no le permitía estirarse. Decidí intentar tranquilizarme. Sabía que si me alteraba podía acabar mal y no me podía ir dejando a mi primo de lado, ya que no podía caminar.
Intenté pensar en la solución lógica a esa cosa que estaba viendo moverse. Pensé es producto de mi imaginación o tal vez por la oscuridad y mi mala visión, pero Steve, que tiene la visión perfecta, también lo veía. En lo que intentaba pensar, él volvió a gritar. Empezó a moverse del lugar donde estaba. Yo no vi nada, pero él dijo que esa cosa estaba saliendo de la cocina. Me levanté y lo perdí de vista. Vi rápidamente a prender las luces de toda la sala de abajo y la cocina y no había nada. Esa no es la única criatura que se manifiesta. También hay bebés que gatean en la noche. Escucharlos es muy molesto. No te dejan dormir. Una vez estaba hablando con mi abuela. De ahí salió el tema del por qué tuvo tantos hijos. Ella nos dijo, iban a ser más, pero con el perdón de Dios, yo los aborté. Nos quedamos escuchando atentamente lo que ella decía. Los primeros decidí no tenerlos. Eran gemelos varones, y los segundos estaba enferma y un doctor me dio unas medicinas muy fuertes sin saber que estaba embarazada y murieron. También eran gemelos y también eran varones. Mi abuela tuvo en su mayoría hijas. Fueron 6 mujeres y solo 2 hombres. Me quedé pensando en eso un buen rato. Y en la noche pude deducir que los bebés que gateaban, esos sonidos, eran los bebés que ella abortó. Existe otra historia de que muchos años antes en la casa de mi primo murieron muchas personas. Puede ser que la cosa que vimos en la cocina sean esas personas. Me intriga todo el tema y sé que es real, pero también me da miedo volver ahí.